Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Continuando con nuestra materia, vamos a seguir con evaluación de desempeño. ¿Ya? Vimos anteriormente lo que era evaluación de cargo. Espero que haya quedado claro. Les envié información que subí al ambiente de aprendizaje en la última clase con los que estuvimos, ¿cierto? Repasamos eso. Bueno, y todos los demás pueden hacerme consultas. No me han llegado muchas, o sea, mejor dicho, no me ha llegado ninguna, así que me imagino que quedó lo suficientemente claro. Por lo tanto, vamos a seguir ahora con evaluación del desempeño. ¿Ya? En relación a la evaluación de cargo tiene bastantes diferencias. Una, porque ya les dije que la evaluación de cargo se orientaba a evaluar cargos, no personas. En cambio, cuando entramos al terreno de la evaluación del desempeño, aquí efectivamente vamos a evaluar a personas en el ejercicio de sus respectivos cargos. ¿Ya? Básicamente, ¿en qué consiste la evaluación del desempeño? A modo de definición podríamos señalar que evaluar el desempeño es contrastar lo que la empresa espera de los resultados del trabajo de cada persona que ocupa un puesto dentro de la empresa, ¿ya? Respecto a lo que ellas efectivamente hacen en ellos, ¿ya? Por lo tanto, para poder evaluar el desempeño, tiene que haber claridad en términos de lo que se espera del ejercicio de cada función de un trabajador, ¿ya? Para poder tener un parámetro de comparación. Si tú no tienes claro ya qué es lo que esperas de un cargo, difícilmente vas a poder evaluar el desempeño de alguien, porque contra qué vas a comparar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a ustedes se les somete a una evaluación, cualquiera, ¿ya? Lo que estamos haciendo es evaluando el desempeño de una persona que ocupa el puesto de estudiante en relación a ciertos parámetros que se conocen, ¿ya? En respecto a lo que debería la persona saber producir, ¿ya? Como estudiante en relación a ciertos contenidos que se han ido revisando. Pero para eso a ustedes se les tiene que entregar material, se les tiene que decir, ¿cierto? Cuáles van a ser los aspectos que van a ser considerados para definir el resultado de esa evaluación. Bueno, lo mismo en los trabajos. Cuando una persona va a ser evaluada en términos de su desempeño, ¿ya? Lo que se pretende es poder conocer, ¿ya? ¿Qué está haciendo esa persona en el trabajo, ¿ya? Y si eso que está haciendo efectivamente es lo que la empresa espera de él. Se cae de maduro, ya que para poder tener, digamos, algo objetivo al respecto, ya es básico que la persona sepa qué es lo que se espera de él en su trabajo. ¿M? De ahí que teníamos previamente visto todo el tema de la descripción de cargo, etcétera, porque de alguna manera eso orienta a la persona respecto a qué es lo que va a hacer o qué es lo que necesita hacer en su trabajo. Otra diferencia importante entre lo que es la evaluación de cargo y la evaluación de desempeño, aparte de la que les mencionaba anteriormente, está dada por el hecho de que los objetivos son diferentes. Por una parte tenemos que la evaluación de cargo, como lo mencionamos, ¿cierto? Anteriormente, se orienta a poder determinar la importancia relativa de un cargo con respecto a otro al interior de la organización, con objeto de dar origen a escalas de remuneraciones más justas y equitativas. En cambio, la evaluación de desempeño, ¿ya? También se inscribe dentro de lo que es, por así decir, el proceso de mantención de los trabajadores, ¿ya? Pero el objetivo que busca, ¿ya? Se relaciona más con el hecho de que efectivamente podamos visualizar, como les decía, podamos visualizar que también están haciendo su trabajo cada uno de los trabajadores, de manera de que ellos se mantengan empleables dentro de la empresa. Porque si bien, digamos, cada empresa, ¿cierto? Cuando contrata a un trabajador, le da un espacio para que éste se desarrolle, genere una actividad productiva que le pueda permitir llevar el sustento a su hogar, ¿ya?
También toda empresa debe procurar que las personas que se han incorporado dentro de ella se mantengan productivas y efectivamente constituyan un aporte a la organización. Por lo tanto, es importante la evaluación de desempeño en el contexto de poder determinar si el rendimiento de los trabajadores está siendo el que se espera de ellos, o si hay brechas ya en ese rendimiento que puedan atribuirse a problemas de falta de preparación de ellos, falta de conocimientos, o algún tipo de situación que esté de alguna forma mermando su potencial de productividad, ¿ya? Y es importante poder evaluarlo porque no siempre las déficits de productividad son atribuibles exclusivamente a los trabajadores. Hay problemas de déficit de productividad que son atribuibles a las organizaciones cuando, por ejemplo, se han producido cambios tecnológicos, ¿ya?, que no han tenido su respectiva preparación entre la gente que va a sufrir esos cambios tecnológicos. Por lo tanto, se encuentran con una gran cantidad de trabajadores que se han visto enfrentados a cambios en su modo de trabajar para los cuales no estaban preparados. Y por eso es importante evaluar el desempeño para poder determinar de qué forma la empresa puede intervenir en esos aspectos para procurarse que aquello, cierto, que hicimos de tratar de conseguir el mejor personal disponible en el mercado para que fuese un aporte a la empresa, se mantenga así. Y que buenos trabajadores, con el paso del tiempo, no vayan perdiendo su capacidad de ser un aporte para la organización, ¿ya? Este es el motivo por el cual hay bastantes diferencias entre lo que es evaluación de cargo y evaluación de desempeño. Una de las gracias también de la evaluación de desempeño es que todo trabajador, ¿ya?, tiene el derecho a tener o recibir retroalimentación respecto a cómo está siendo visto su quehacer diario, ¿cierto?, su quehacer cotidiano dentro de la empresa por parte de sus jefaturas, a fin de reforzar aquellos aspectos que son considerados positivos y en aquellos aspectos que son considerados, ¿cierto?, de alguna manera negativos, saber o indagar por qué se están produciendo, ¿ya? Una persona fácilmente puede pensar que lo está haciendo muy bien, ¿ya?, porque desconoce que tal vez ya hay cosas que pudiera hacer de mejor forma. Por lo tanto, la gracia de la evaluación de desempeño principalmente consiste en eso, en poder conversar con el trabajador y retroalimentarlo respecto a cómo lo está haciendo, ¿ya? Es lo mismo, por ejemplo, que se hace con las evaluaciones de ustedes. Si ustedes rindieran sus evaluaciones y no existiera una nota, ¿ya?, y una retroalimentación del profesor, básicamente podrían pensar que lo que respondieron o lo que hicieron estaba bien, ¿ya? Y efectivamente estamos claros que eso no siempre es así. Por lo tanto, existen diversas formas de ir abordando este proceso, ¿ya? Uno podría pensar, ¿cierto?, ya también que la evaluación de desempeño, aparte de inscribirse en esto de lo que es la función de mantención de los trabajadores ya en materia de gestión de personas, también se inscribe por una parte en lo que es el proceso de desarrollo de los mismos, porque el que a una persona se le informe qué tal está siendo visto su desempeño dentro de la empresa, ¿ya?, en qué áreas puede mejorar, cuáles son las áreas que tiene pero muy fuertes y muy sólidas y debe mantener, es el primer paso ya para tener mejores trabajadores dentro de nuestras organizaciones. Y de eso vamos a seguir conversando un poquitito en lo que vamos a ver en este video. Podemos hablar de una evaluación de desempeño que es de tipo informal, por ejemplo, ¿ya? Cuando todos los días uno está haciendo algo y tu jefe directo ya te puede ir diciendo, fíjate que tal cosa, hazla de esta manera, o hazla mejor, o hazlo mejor así, por tal y cual motivo. Esas son instancias informales, en donde cada jefatura tiene la responsabilidad de estar permanentemente atenta a lo que hacen sus subordinados e irles, ¿cierto?, advirtiendo respecto a situaciones donde podría haber una mejor performance allá, o alguna recomendación en relación a lo que se está haciendo. Pero cuando hablamos de
proceso de evaluación de desempeño, así en mayúscula, con grande, ¿ya? Estamos hablando de un hito organizacional, ¿ya? Para toda empresa, ¿cierto? Estos son la evaluación de desempeño formal, que es un momento en el tiempo, ya periódico, en el cual en la mayoría de las organizaciones se fija una vez al año o 2 veces al año un momento en el cual se va a evaluar el desempeño de la gente. Por lo tanto, las personas saben que en esas instancias o en esos momentos va a haber un proceso de evaluación formal respecto a lo que ellos están efectuando, ¿ya? Eh, Cuando una empresa tiene un proceso de evaluación de desempeño formal, además de establecer en el año, ¿cierto? ¿Ya? En qué momento se va a efectuar, ¿ya? También debe ser muy transparente respecto a qué es lo que se va a medir, cómo se va a medir y quiénes van a ser los involucrados. Por ejemplo, en una empresa, cuando se va a definir, ¿ya? Quiénes van a ser sometidos a este proceso de evaluación de desempeño, generalmente se deja fuera toda la gente que lleve menos de 6 meses de antigüedad en el ejercicio de un cargo, porque obviamente una persona que está con un ingreso reciente difícilmente va a tener un dominio perfecto, digamos, o mayoritariamente claro respecto a su posición, ¿ya? Por lo tanto, se establecen ese tipo de situaciones. Al mismo tiempo, dentro de lo que son los procesos de evaluación de desempeños formales, además de especificarse el cuándo y de informar a la gente cuáles van a ser los parámetros por los cuales van a ser medidos, también se debe establecer el proceso de retroalimentación. O sea, van a salir, digamos, los resultados de la evaluación de desempeño y cada jefatura se va a reunir con su personal evaluado y le va a informar respecto a cómo salió evaluado y van a poder conversar aquellos aspectos que están con déficit, ¿cierto? Y van a poder también conversar respecto a aquellos aspectos que están muy bien logrados por parte de los trabajadores para que puedan mantenerlos. La evaluación de desempeño, la gran gracia que tiene, o sea, o el momento más potente que tiene, es el momento de la retroalimentación. Que a ti te evalúen el desempeño y simplemente te entreguen un resultado sin decirte nada más, ¿ya? Te suma 0, ¿ya? La gracia dentro de lo que es de gestión de personas respecto a la evaluación de desempeño es la conversación que se puede producir entre el trabajador y su supervisor en relación a su evaluación, ¿ya? Y el intercambio de opiniones y los compromisos que se pueden establecer respecto a necesidades de capacitación futura o cambios de actitud, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es un momento muy importante y una función o una actividad muy, muy enriquecedora dentro de lo que es la gestión de personas. Entonces, ¿ya? Un primer momento o etapa estratégica dentro del proceso de evaluación de desempeño es informar cuándo se va a llevar a efecto, quiénes van a ser los involucrados, ¿ya? Cuáles son, por así decir, las reglas del juego en términos de qué es lo que vamos a evaluar y cuáles son los instrumentos que se van a ocupar y en qué momento se va a producir la retroalimentación o la información a los trabajadores respecto a los resultados de su evaluación. Entonces, ¿ya? Una de las primeras cosas que hay que hacer después de haber hecho este informe es, ¿ya?, empezar a generar el instrumental con el cual tú vas a recoger información para poder evaluar ese desempeño. Porque, ojo, el desempeño se evalúa en función de elementos objetivos, ¿ya? No de que me pareció, me tincó, te vi llegar de mala gana o me parece que andas desmotivado. No, tienen que buscarse elementos objetivos. Entonces, por ejemplo, un primer elemento objetivo que pudiera utilizarse, que es bien simple al respecto, ya es un instrumental que se le conoce como listas de chequeo. En una lista de chequeo tú estableces, ¿cierto?, todas las actividades que debería cumplir tal o cual subordinado, ¿ya? Y tú al lado colocas sí o no, ¿ya? O sea, si lo cumple o no lo cumple. Entonces, cuando tú tienes que enfrentarte a la entrevista con ese subordinado, tú les dices, mira, de todas las actividades que nosotros esperamos de ti y que tú conoces porque llevas tiempo desempeñándolas, están en tu descripción de cargo, fíjate que en tales y cuales
sí estás cumpliendo y en estas otras no estás cumpliendo, ¿ya? E idealmente, ¿cierto? En aquellas que no se cumplen, tener certeza o claridad en relación a, mira, no la estás cumpliendo porque ya en la fecha tanto, ya en tal momento, se observó que tú hiciste tal y tal cosa, que estaba fuera ya de lo que se había instruido en relación a esa actividad. Eso es algo objetivo. Entonces la persona en ese momento tendrá la posibilidad de decirte, es que fíjese que yo no lo hice por tal o cual razón. Pueden haber existido en ese momento argumentos muy sólidos que hayan respaldado el hecho del actuar del trabajador, y es importante conversarlo para poder aclararlos. Y así te vas encontrando, ¿cierto?, con instrumentos que son un poco más sofisticados. Dentro del historial de la evaluación de desempeño te encuentras con una serie de distintas estrategias, como por ejemplo el registro ¿cómo se les llama? De hechos relevantes, en donde a cada jefatura ya se le entrega previamente para que vayan registrando durante el año ya todos los acontecimientos extremadamente positivos o extremadamente negativos en relación al desempeño de un trabajador, ¿ya? La idea es que llegado el momento de la evaluación se puedan tomar, revisar, sopesar aquellos positivos con los negativos y conversar con los trabajadores respecto a ello, ¿ya? Durante mucho tiempo se utilizaron estos registros de comportamientos críticos, que ese es el nombre técnico, ¿ya? Pero con el tiempo fueron dejándose de lado porque lamentablemente hay una tendencia en nuestra naturaleza humana a sobrevalorar aquellos aspectos negativos y aquellos aspectos positivos considerar lo bueno con su trabajo nomás está cumpliendo. Por lo tanto ya se fueron dejando de lado. No obstante, igualmente hay muchas organizaciones que mantienen algunos registros más que nada para que la gente vaya como conservando una agenda o una memoria ya de ciertas situaciones para que al momento de tener que entrevistarse con un trabajador en una evaluación de desempeño ya puedan hacer uso de elementos empíricos o de hechos ya que vayan acreditando aquellos comportamientos muy positivos o aquellos comportamientos que han sido abiertamente negativos, ¿ya? Otros elementos que son muy adecuados como para contrastar el desempeño de las personas y son elementos sólidos, ¿cierto? Y objetivos respecto a lo que han hecho o han dejado de hacer, ¿ya? Pueden ser también los libros de reclamos de muchas organizaciones, en donde abiertamente, si tú revisas, ¿cierto?, las quejas de los clientes y te encuentras que permanentemente hay quejas con respecto al desempeño de una o más personas, tienes un elemento objetivo como para poder decirle al trabajador, fíjate que en el transcurso de X cantidad de tiempo se han registrado ya tantas quejas con respecto a tu desempeño y especialmente en relación a lo que es la atención que tú les brindas o si eres muy amable o muy poco amable respecto a cómo atiendes a tus clientes. Y así, ese tipo de situaciones. Y así, dentro de los registros como más clásicos, ¿ya?, de lo que es la evaluación de desempeño, nos encontramos con esos métodos, como les decía, más tradicionales que vendrían a ser las hojas de comportamientos críticos, las listas de chequeo, las frases predeterminadas, que fueron otra metodología en donde, por ejemplo, se señalaban, se hacían una serie de frases, ¿ya?, en relación al desempeño de una persona, ¿ya?, y cada jefatura, ¿cierto?, en relación a esa frase, ¿ya?, por ejemplo, que pudiera decir el trabajador Ricardo Sepúlveda generalmente presenta una buena actitud cuando atiende a sus clientes y la jefatura tenía cierto que pronunciarse respecto a si efectivamente Ricardo Sepúlveda tenía ese comportamiento o no. Y así se iban haciendo una serie de frases y llenando con comentarios, ¿ya? Esas forman parte de los métodos más tradicionales. De ahí, si seguimos evolucionando, nos encontramos después con algo que ustedes conocen muy bien, que es las escalas Likert. Las escalas Likert fueron desarrolladas por un señor de nombre Rensis Likert, ¿cierto? Que son cualquiera de estas que ustedes, por ejemplo, cuando contestan la evaluación docente y aparecen una serie, ¿cierto?, de afirmaciones y se les coloca abajo un recuadro que va de 1 a 5, donde uno puede ser, ¿cierto?,
nunca, el 2 a veces, el 3 a menudo, el 4 casi siempre, el 5 siempre, y ustedes tienen que ir colocando, ¿cierto? Una crucecita en relación a cómo evalúan, ¿cierto?, lo que se les está preguntando. Por ejemplo, ya el profesor o el docente les entrega les entrega adecuada retroalimentación con respecto a sus evaluaciones y ustedes evalúan. Lo que están haciendo ustedes ahí, ¿ya? Cuando colocan nunca, a veces, siempre, a menudo o casi siempre o siempre, ¿ya? Están evaluando el desempeño de ese docente con respecto a ese comportamiento que se espera de él. Y esos son escalas Likert, ¿ya? Y ya sean horizontales o verticales, caen dentro de esa estructura. Esos vienen a ser como los métodos más tradicionales, ¿ya? Como les decía, y recapitulando, las listas de chequeo, las hojas de comportamientos críticos, las frases descriptivas, ¿ya? O las escalas Likert están dentro de lo que son los métodos más clásicos. En términos de los métodos más modernos de evaluación de desempeño, nos encontramos básicamente con dos que son como muy potentes, ¿ya? Por una parte tenemos la evaluación por pares, en donde evalúa tu desempeño tu par, o sea, tu compañero de trabajo, ¿cierto?, que tiene un cargo similar al tuyo, ¿ya? En donde él se pronuncia respecto a tu desempeño, ¿ya? Básicamente o generalmente en función de cómo se ve afectado él, ¿ya?, por el desempeño que tú tienes, dado que son compañeros de trabajo y se supone que el trabajo se desarrolla principalmente en términos de equipos, ¿ya? Y otra metodología muy moderna, ¿ya?, es la evaluación en 360 grados, donde ya no solo te evalúa tu jefatura o tus compañeros de trabajo, ¿ya?, sino que te evalúa, ¿cierto?, todo tu alrededor. Todas las personas que de alguna manera tienen relación con tu actividad te evalúan. Tu jefe, tus compañeros de trabajo, las personas que pueden depender de ti e incluso tal vez clientes que se relacionan contigo, ¿ya?, que pueden tener algo que decir en relación a lo que es tu desempeño. Entonces, dentro de los métodos más modernos de evaluación de desempeño, tenemos la evaluación por pares, ¿ya?, y tenemos la que les acabo de mencionar, que es la evaluación de 360 grados, en donde te evalúa todo tu entorno. Ahora, ya sea que utilices alguno de estos métodos que son los más modernos o alguno de los métodos más antiguos, cuando tú a esa metodología de evaluación de desempeño le incluyes el proceso de retroalimentación, ya cualquiera que hayas utilizado se transforma en uno de los métodos más modernos de evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque resulta que originalmente, y lamentablemente también, la evaluación de desempeño tenía principalmente un fin punitivo, ¿ya? O sea, no cumpliste tu desempeño, te jodiste, ¿ya? Hasta aquí nomás llegaste con nosotros. Hoy en día no. La evaluación de desempeño no se ve con un objetivo punitivo, sino que se ve con un objetivo de mejora, ¿ya? Por lo tanto, en la medida, ¿cierto?, que hay retroalimentación, ¿ya?, una empresa retroalimenta porque busca indagar qué está pasando con el desempeño de una persona. ¿Por qué lo hace tan bien? Cosa de copiar eso que hace tan bien, ¿ya?, y poder entregárselo a otros, ¿ya? O qué está pasando que tu desempeño no es el que esperamos y cómo lo podemos mejorar. En el momento en que en una evaluación de desempeño nos encontramos con la retroalimentación, ¿cierto?, estamos en un escenario de evaluación de desempeño mirado en su contexto más moderno y más progresista. Bueno, repasando, tenemos entonces que dentro de los métodos tradicionales de evaluación de cargo tenemos las listas de chequeo, ¿cierto? Esto de ir colocando lo que esperábamos que hiciera cada trabajador y después colocando sí, no, ¿ya?, en términos de lo cumple o no lo cumple. Los registros de acciones o actividades críticas, o sea, ir guardando un registro de aquellas actividades muy positivas que han efectuado los trabajadores o muy negativas que han efectuado los trabajadores, cosa de después utilizarla al momento de evaluar el desempeño. Las de las frases descriptivas, ¿cierto?, en donde yo les comentaba que se hacía una frase en relación al desempeño de una persona y cada jefatura tenía que establecer su comentario respecto a si cumplía o no cumplía con esa frase. Y tenemos las escalas Likert, que son donde yo les planteé como ejemplo la evaluación docente.
Y teníamos los métodos modernos donde tenemos la evaluación por pares, o sea, te evalúan tus compañeros de trabajo, ¿ya? Y tenemos la evaluación por 360 grados o evaluación de 360 grados, donde te evalúa todo el entorno, ¿cierto?, que tiene que ver con tu actividad, tu jefe, tus compañeros, tus subordinados, incluso se llega hasta los clientes. Y cualquiera de estos grupos o cualquiera de estos métodos, ¿ya?, que incorpore la retroalimentación, ¿ya?, se vuelve un método moderno, ¿ya?, porque es lo más potente y lo más poderoso que se ha considerado dentro de los últimos tiempos para efectos de evaluar el desempeño de una persona. Y en términos de las características que un proceso de evaluación de desempeño debe poseer, tenemos que debe ser informado cuándo comenzará, en qué momento y a quiénes va a involucrar. Debe poseer un buen instrumental, conocido, ¿cierto?, por todos y por supuesto idealmente validado, o sea, es decir, aceptado. Debe informarse a los evaluados de los resultados del mismo en forma privada. Cuando tú informas del resultado de la evaluación de desempeño a tus subordinados, ¿ya?, estos deben, ¿cierto?, ya sea por escrito o digitalmente, aceptar su evaluación. Una de las instancias, digamos, más claves es que la persona, al momento de que ha sido informada de la evaluación de desempeño, ésta acepte, digamos, los resultados de la misma. En la mayoría de las empresas hoy en día la cosa se efectúa de esa manera, no es unilateral. No tiene sentido si la evaluación de desempeño solamente, ¿cierto?, se encarga de representar, digamos, la opinión de la empresa con respecto al trabajador y no te quedas con ningún registro en términos de si el trabajador, digamos, validó esta evaluación o no. Por lo tanto, cada trabajador tiene derecho a aceptar o incluso a no aceptar ya el resultado de la evaluación de desempeño por distintos motivos. Los seres humanos no somos perfectos, por lo tanto puede darse que hayan olvidos, hayan situaciones de animosidades, etcétera, que puedan enturbiar el proceso. Por lo tanto, en toda instancia de evaluación de desempeño bien efectuada hoy en día, existe la posibilidad de que el trabajador te pueda decir: yo no estoy de acuerdo y quiero apelar de la misma. Cuando se organiza ya el proceso de evaluación de desempeño y las empresas ya están desarrollando un proceso serio, organizan o prevén también estas instancias de disconformidades, generando las condiciones o los requisitos en los cuales se va a dar. Por ejemplo, señalando cuando un trabajador no esté de acuerdo con su evaluación de desempeño y solicite una apelación de la misma, se generará una comisión de recalificación en donde no participará el jefe directo, se pedirán antecedentes a ambas partes respecto a la evaluación y la comisión resolverá ya con respecto al desempeño final para la evaluación, ya, y esta última calificación ya no será apelable. Esto es lo que se estila hoy en día. Bueno, también hay ciertas situaciones que son importantísimas para que efectivamente la evaluación de desempeño se constituya en un elemento de desarrollo ya y de poder a la larga agregar valor a la actividad de cada uno de nosotros cuando somos evaluados. Por lo tanto, hay ciertas recomendaciones para las jefaturas que tienen que evaluar, ¿ya? E incluso cuando se activa un proceso de evaluación de desempeño, normalmente a todas las jefaturas que van a tener que ser evaluadores de personas, ¿ya?, se les somete a un proceso de capacitación o a un proceso de preparación para el mismo. Un tema que nunca hay que olvidar, ¿ya?, es que, en primer lugar, la entrevista de retroalimentación o el informe que se haga de la evaluación debe hacerse en un momento ya en donde tú a la persona la cites, ya, para que se prepare con fecha y lugar, un lugar apropiado, y en donde la persona pueda, ¿cierto?, una vez que recibe tu información, ¿ya?, también hacer sus descargos y explicarlas. Y explicar, digamos, el porqué de sus descargos si es que la evaluación no le ha resultado, digamos, del todo satisfactoria. Pero más que nada hay recomendaciones que van para las personas que tienen que efectuar estos procesos. Cuando tú estás evaluando el desempeño en función de la actividad de una persona.
con respecto a un trabajo específico. No estás evaluando si te cae bien, si te cae mal, si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, si es bonito, si es feo, si te gusta o no te gusta del equipo del cual es simpatizante o lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, en estos aspectos hay que ser muy claro, ¿ya? Estás evaluando el desempeño de una persona en sus aspectos técnicos. No la estás evaluando como persona. Que a alguien se le diga, ¿cierto?, que hay aspectos de su trabajo que son deficitarios, no tienen nada que ver con el hecho de que la persona puede ser un encanto de ser humano, ¿ya? Y eso nunca hay que confundirlo. Por lo tanto, es una parte muy importante, ¿ya? De que quien efectúa la retroalimentación tiene que tratar de dejarle muy claro a su interlocutor, al trabajador evaluado, en este caso, ¿cierto?, que estamos hablando solamente de tu trabajo, no estamos hablando de ti como persona. Por lo tanto, si hay cosas que pueden resultar que no te gusten de lo que vamos a conversar, aquí las aclaramos y aquí las solucionamos y aquí nos vamos a comprometer a cómo hacerlo en el futuro, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con ti como persona, ¿ya? ¿De acuerdo? Adicionalmente, por ejemplo, otras de las recomendaciones, disculpen el vicio, que se efectúan al respecto, es que si tú piensas que la evaluación de desempeño puede ser un buen momento para pasar la cuenta por, por desavenencias anteriores, etcétera, mejor que te margines del proceso, ¿ya? Porque te puedes llevar un muy mal rato, incluso ya puedes salir tú trasquilado en vez del trabajador perjudicado, ¿cierto? Ya, si te quisiste desquitar con él. No es un momento para ventilar rencillas o cosas por el estilo. Y si no lo puedes superar, mejor margínate del proceso y que otra persona lo haga, ¿ya? También es importante tener cuidado, ¿ya?, con el lenguaje que se utiliza. Siempre se debe, cierto, retroalimentar en términos positivos, ¿ya?, resaltando sobre todo aquellas cosas que son buenas del trabajador, ¿ya?, y aquellas cosas que no están tan bien, ¿ya?, plantearlas en términos de que son absolutamente posibles de mejorar, ¿ya? Y que la persona por algo está trabajando en esa empresa porque superó un proceso de selección, ¿ya? Porque es una persona adecuada y sin duda alguna, ¿ya?, aquello que se espera que mejore lo va a lograr. Y para eso la empresa, ¿cierto?, está dispuesta a colocar lo mejor de sí en términos de si te falta preparación, ¿ya?, te la vamos a dar. Si hay problemas de equipamiento o de relaciones de trabajo, vamos a ver, digamos, cómo lo solucionamos. Pero son todos ese tipo de situaciones las que se deben ir manejando. La privacidad del momento también es importante. Es una conversación entre dos personas. Y lo que se converse ahí, se queda ahí, ¿ya? Si la persona quiere ventilar después con sus compañeros los que conversaron, es cosa de él. Pero tú, como jefatura, al momento de tener que evaluar o retroalimentar a alguien, ¿ya?, lo que converses se queda con la persona. Dependiendo de los niveles de confianza que se puedan utilizar o que puedan tener, ¿cierto?, el lenguaje puede ser más coloquial, ¿cierto?, o más formal, ¿ya? Eso da lo mismo. Pero lo que se converse se queda entre las personas, ¿ya? Recuerden siempre, chicos, los aplausos, ¿ya?, siempre tienen que ser públicos. Cuando tengas que felicitar a alguien, ya puedes hacerlo delante de todo el mundo. Pero cuando tengas algo que recriminarle a alguna persona, siempre en privado, ¿ya? Cuando lo haces así, te aseguro que las personas lo van a saber valorar y te vas a notar, digamos, un punto de respeto dentro de lo que es su percepción con respecto a ti. Bueno, chicas y chicas, estos son como las directrices principales en relación a lo que es la materia de evaluación de desempeño. Si hay algo que no les haya quedado lo suficientemente claro o que quieran, digamos, profundizar, por favor, me envían un mensaje y lo conversamos, A ver, si tienen dudas que creen que le pueden servir a los otros compañeros, lo vemos, digamos, por el WhatsApp del grupo. Ahora, si es algo, digamos, que quieres analizar o discutir más en privado, lo haces por el interno, ¿de acuerdo? Un gran abrazo a todos, que estén todos súper bien y ojalá nos encontremos el lunes con el máximo de gente que pueda. Lo principal, ya, si llegan a percibir o a sentir que pueden tener dificultades en su movilización en alguna cosa, ya sencillamente no van y me avisan, ya nos vamos a ir arreglando con todo esto, ya, y un abrazo a todos, ya los quiero mucho y
y principalmente ya traten de estar tranquilos y disfrutar. Son muy jóvenes, les queda mucho todavía por delante y seguramente las cosas van a ver que van a estar mejores.